Les comparto, por favor, un momentito el material de trabajo, ¿ya? Ya, un momentito, chicos. Un momentito. Ya, vamos a empezar. Ya. Ya, vamos a ver lo que es nuestro cuestionario. Sí, espero que ustedes tengan a la mano lo que es la, su cuestionario, ¿sí? Ya. Vamos a empezar. Sí, estas preguntas, mis chicos, son de relación, ¿sí? La de relación con las columnas A y B, escribiendo la letra junto al número que corresponda, ¿sí? Subraya la letra de la opción correcta, ¿sí? Pregunta uno, ¿sí? Si me están escuchando bien, si se está observando bien, mis chicas. Sí, Ya. Entonces, la pregunta uno nos dice, relaciona las columnas y seleccione el literal correcto, ¿sí? Une la columna A, que nos dice que es el concepto, con la columna B, que es la definición, ¿sí? En la columna A nos dice que uno, historia, dos, fuente primaria, tres, fuente secundaria y cuatro, cronología, ¿sí? En la columna B nos dice que estudio de los hechos y procesos del pasado, B, opinión moderna sobre un hecho histórico, C, documento original de la época estudiada, ¿sí? D, ordenación temporal de los acontecimientos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? ¿Cuál creen, mis chicos? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Alguien? Ya, la respuesta correcta es, mis chicos, vayan anotando y vean dónde está, dónde se encuentra la primera pregunta. Es 1A, 2B, 3C y 4D, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está, mis chicos, plasmados? En la primera, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es 1A, 2C, 3B y 4D, ¿sí? Entonces, ¿por qué, mis chicos? Porque la historia estudia el pasado, ¿sí? La fuente primaria es un documento original, fuente secundaria es una opinión o análisis basado en la fuente primaria. La cronología es el orden temporal de los hechos, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la respuesta correcta. Asimismo, en la pregunta 2. Nos dice, relaciona las columnas y selecciona el literal correcto. Une la columna A, que nos dice que es un evento histórico, con la columna B, que es del siglo, ¿sí? Uno, Revolución Francesa. Dos, Revolución de América. Tres, Primera Guerra Mundial. Cuatro, Independencia de México. Con la columna B es del A, siglo 18, B, siglo XV, C, siglo XX y D, siglo XIX. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? la primera. Muy bien, ¿sí? La primera es 1A, 2B, 3C y 4D, ¿sí? Entonces, ahí está subrayado, ¿sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque la Revolución Francesa
fue en el siglo XVIII, ¿sí? América fue descubierta en el siglo XV. La Primera Guerra Mundial ocurrió en el siglo XX, ¿sí? Y la independencia de México en el siglo XIX, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta correcta, ¿sí? Vámonos a la pregunta 3. ¿Sí están yendo iguales mis chicas? ¿Sí están? Ya. La pregunta 3. Relaciona las columnas y seleccione el literal correcto. ¿Sí? En la columna A es el tipo de fuente, con la columna B ejemplo. ¿Sí? La columna A, mis chicos, ¿sí? Es la fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria, 4, fuente oral. En la columna B, diario de un testigo directo, el libro de historia moderna, C, enciclopedia y D, entrevista. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? ¿Cuál La creen? primera. Muy bien, igual a primera. Sí, por lo general, para que ustedes no se confundan, mis chicos, casi les puse todas la primera, pero al momento que tengan su pruebita, ahí sí va a estar lo que es variado, mis chicos, ¿sí? Entonces ahí está subrayado, ¿sí? La pregunta 4, ¿sí? Nos dice, relaciona las columnas y selecciona el literal correcto. Une la columna A, concepto histórico, ¿sí? Con la columna B, que son las características. La columna A nos dice que el Imperio Romano, ¿sí? 2, Edad Media. 3, Ilustración. 4, Revolución Industrial. Vamos a relacionar con el literal A, gran extensión territorial. B, sociedad feudal y sistema de vasallaje. C, movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII, de transformación tecnológica y económica del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál creen que es, mis chicos, de la pregunta 4? ¿Cuál creen, chicos, que es? ¿Ahí alguien? La primera. Muy bien, ¿sí? Es 1A. Ah, no. Es 1A, mis chicos, 2B, 3C y 4D. Está en el último, ¿sí? Aquí. Es 1A, 2B, 3C y 4D. ¿Ya? Entonces, la pregunta 5, mis chicos, nos dice también, relaciona las columnas y seleccione la respuesta correcta. ¿Sí? Una columna con la A que dice personaje histórica, con la columna B que dice logro o rol. ¿Sí? En la columna A nos dice que Simón Bolívar. 2, Napoleón Bonaparte. 3, Cristóbal Colón. 4, Mahatma Gandhi. ¿Sí? En la columna B vamos a relacionar a libertador de varios países sudamericanos. B, emperador francés y militar destacado. C, descubridor de América. D, líder del movimiento de independencia en India. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? Mis chicos. La segunda. 1A. Ya, vamos a ver. 1A, 2B, 3C y 4D. Muy bien, es la segunda. Vamos a subrayar. Ya, entonces esa ha sido la respuesta de nuestro literal, ¿sí? 5. ¿Ya? La pregunta 6, mis chicos, ¿sí? Nos dice, relacione las columnas y seleccione el literal. Correcto. Une la columna A, tipo de fuente histórica, con la columna B, características. La columna B es el artefacto. 2, testimonio escrito. 3, monumento. 4, fuente audiovisual. La columna B nos dice que A es un objeto material de una época. B, documenta.
o carta original. C, construcción con valor histórico. ¿Sí? D, grabación o imágenes históricas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicas? Uno a Ya, vamos a ver. 1A, muy bien. 2B, 3C y 4D. ¿Por qué, mis chicos? Porque el artefacto es un objeto material antiguo, testimonio escrito es un documental original, monumento es una construcción histórica y la fuente audiovisual incluye grabaciones o fotos. ¿Sí? ¿Ya? Estamos ahí, mis chicas. ¿Hasta ahí está claro? Ahí sí están claros. Sí, dicen. Ya. Pregunta 7. ¿Sí? Relaciona las columnas y seleccione el literal correcto. Une la columna A, que nos dice que es un periodo histórico, con la columna B, que es las características. ¿Sí? En la columna A es uno, edad moderna; 2, edad contemporánea; 3, edad antigua; 4, prehistoria. ¿Sí? En la columna B, A es la expansión de los imperios coloniales europeos; B, revolución industrial, políticas; C, civilizaciones clásicas como Roma y Grecia; y D, periodo anterior a la escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a relacionar, mis chicos, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicas? Sí, mis chicas, ¿cuál creen que es? Mm, Au- au- perdón, no le escuché mi Marilyn. A1. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta muy bien es 1A, 2B, 3C y 4D. ¿Por qué? Porque la edad moderna, mis chicos, se caracteriza por la colonización, ¿sí? Mientras que la edad contemporánea por revoluciones industriales y políticas, ¿sí? Y la otra es edad antigua por civilizaciones clásicas; prehistoria es antes de la escritura, ¿sí? Entonces ha sido lo que es la primera. ¿Sí? Hasta aquí está claro, mis chicos. Sí, sí, han ido subrayando así en su folleto o en su cuestionario. ¿Ya? Sigamos. Ahora. En la pregunta 8, mis chicos, ¿sí? Esto es una de opción múltiple, ¿sí? Nos dice la pregunta, mis chicos, ¿sí? Nos dice, en el Paleolítico se caracteriza por la utilización de herramientas hechas principalmente ¿de qué creen que era? A, metal; B, piedra tallada; C, plástico; y D, vidrio. ¿Cuál creen que es, mis chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A, B, C, D. Piedra tallada. A ver, es la 8, ¿no es cierto? Piedra tallada. Muy bien, ¿sí?
¿Por qué? Porque en el Paleolítico las herramientas eran principalmente de piedra tallada, ya que no conocían de la qué, de la metalurgia, y en ese tiempo todavía no sabían el trabajo, la que cumplía el metal, ¿sí? O cómo era de trabajar a base de lo que es el metal, el hierro, ¿sí? Sí, mis chicas, sí, me salí, creo. Sí se vuelve a ver, mis chicas. Sí, Lisa. Creo que me salí, no. Ya, mis chicas, sigamos. Esperen un momentito, chicos. Bueno, ya. Ah, sí, sí, se está grabando. Ya. Ahora sí, ya entonces es piedra tallada, ¿sí? La pregunta 9, vamos a la pregunta 9. Durante el Neolítico, el ser humano comenzó a A, cazar exclusivamente; B, producir su propio alimento mediante la agricultura; C, vivir en cuevas sin asentamientos; y D, usar herramientas de plástico. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicas? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Alguien? Producir su propio alimento. Muy bien, producir su propio alimento. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué, mis chicos? Es la B. Subrayemos, ¿ya? Para que sepan los chicos, ¿sí? Producir su propio alimento, ¿sí? Entonces, ¿por qué, mis chicos? Porque el neolítico se caracteriza por la revolución agrícola con la domesticación de plantas y animales, ¿sí? Entonces, esto se basaba en lo que era el neolítico, ¿sí? Vamos a la pregunta 10, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la lectura de la pregunta 10? ¿Quién me ayuda con la pregunta de la 10, mis chicos? Ayúdeme. Mi Gilda. Gilda, ¿está ahí? Sí, profe. Ya. Ayúdeme leyendo la pregunta 10, ¿ya? Una de las principales diferencias entre el paleolítico y el neolítico es que el neolítico, A, el ser humano sigue siendo nómada. B, se desarrollan asentamientos permanentes. C, no existe el juego. D, no se utilizan herramientas. Gracias, mi Gilda. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, chicos? La B. La B. Vamos a ver, ¿sí? La B se desarrolla asentamientos permanentes, ¿sí? La explicación es, en el Neolítico las personas empiezan a vivir en aldeas y asentamientos estables, ¿sí? Entonces, decimos que es la B. Vamos a subrayar la B, ¿ya? Entonces ha sido la B en la pregunta 10, ¿sí? Sigamos. Espérame un momentito, mis chicos. Ya. La pregunta 11, mis chicos, dice que durante el Paleolítico la alimentación humana se basaba principalmente en ¿qué? A, agricultura y ganadería; B, caza, pesca y recolección; C, comer alimentos procesados; D, comer solo frutas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos?
¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? De la 11. A, B, C o D. La B. La B. Vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Sería caza, pesca y recolección. ¿Sí? En la explicación, mis chicos, en el Paleolítico, la economía era de subsistencia basada en la caza, pesca y recolección, no en la agricultura. ¿Sí? Entonces ha sido la pregunta, la respuesta, perdón, B. Entonces, durante el Paleolítico, la alimentación humana se basaba principalmente en caza, pesca y recolección. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, mis chicos? No, listen. Ya, sí. Un momentito, mis chicos, por favor. Ya, sigamos. Pregunta 12, ¿sí? Complete la información y subraye el literal que corresponde, ¿sí? ¿Quién me ayuda con la pregunta 12? ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo, mis chicos? ¿Alguien? ¿Alguien que me ayude leyendo, mis chicas, mis chicos? Yo, profe. Ya, ayúdeme, mi tío. Durante siglos a la mujer se le asignó el rol exclusivo de encargarse del A. Gobierno. B. Ejército. C. Hogar. D. Transporte. Ya, ¿cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicas? De aquí de lado. A, B, C. La, la C, listen. Ya, la C. Ángela nos dice que es la C, ¿sí? Muy bien, hogar, ¿sí? Entonces, ¿por qué, mis chicos? Porque tradicionalmente se creía que el rol de la mujer era cuidar, ¿sí? Del hogar y la familia. Aunque esto ha cambiado con el tiempo, mis chicos, porque ha ido evolucionando. Fue una visión dominante durante muchos años, ¿sí? Entonces, esto ha sido algo dominante y trascendental durante lo que es la historia, ¿sí? Sigamos. Entonces ha sido la C, subrayé, ¿sí? Ha sido la C, ¿sí? Hasta aquí estamos iguales. Alguien que tal vez se atrasó o algo para volver a repetir las respuestas o todos están igual. ¿Sí están igual todas? Todas y todos. Ya. La pregunta 13. ¿Quién me ayuda con la lectura de la pregunta 13? ¿Alguien? ¿Quién me ayuda con la pregunta 3? ¿Ya? El movimiento, ¿sí? Ahí ha sido fundamental para defender los derechos de las mujeres. A sería en el espacio feminista, B, capitalistas, C, comunistas y D, ambientalistas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? La A. Muy bien, feminista. ¿Por qué, mis chicos? Porque decimos que este es un movimiento que siempre luchó, subrayemos, es la este, ¿sí? Siempre luchó por los derechos de las mujeres. ¿Sí? Siempre fue quien quería que resalte la mujer, ¿sí? En diferentes grupos sociales, más que todo por lo que había estas desintegraciones
o no había la participación continua de lo que eran las mujeres. Entonces también se puede decir que el feminismo ha luchado históricamente por la igualdad de género, incluyendo el derecho al voto, acceso al trabajo y la igualdad salarial, ¿sí? Entonces, desde ahí ya hubo lo que es los movimientos feministas, ¿sí? La pregunta 14 nos dice, completa la información y subraya el literal que corresponda, ¿sí? Perdón. En muchos países la mujer no pudo votar hasta el sería A, siglo XIV, B, siglo XIX, C, siglo XX, D, siglo XVIII. ¿Sí? Sigamos. La pregunta 14, ¿sí? Nos diría cuál sería la respuesta correcta, mis chicas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta dentro de lo que es? La C. Muy bien, vamos a ver, ¿sí? Muy bien, es la C, siglo XX, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países, mis chicos, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en el siglo XX. Por ejemplo, en México fue en 1953 y en España en 1931, ¿sí? Sigamos. ¿Ya? La pregunta 15. ¿Quién me ayuda con la lecturita de la pregunta 15, mis chicos? Mis chicas. Ya. Pregunta 15 nos dice, complete la información y subraye el literal que corresponda. Hoy en día la mujer participa activamente en la vida, en la política, la economía, la ciencia y más. A, profesional; B, doméstica; C, mágica; y D, tribal. ¿Sí? La pregunta 15. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, C o D. La A. A ver, vamos a ver. ¿Sí? La profesional. Entonces sería, hoy en día la mujer participa activamente en la vida profesional, en la política, la economía, la ciencia y más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actualmente la mujer tiene un rol activo en muchos ámbitos profesionales, contribuyendo al desarrollo económico, político, educativo y cultural. ¿Ya? Entonces, sí, ahí estamos, hasta ahí estamos, chicas. Ha sido a profesional. ¿Sí? Hasta ahí estamos, chicas. Sí estamos claros en cuanto a nuestro bloque de completación. Sí, ¿Ya? listen. Ya, sigamos. Lee con atención el fragmento o situación que se presenta y responde la pregunta aplicando tu razonamiento. Subraya la alternativa que consideres más adecuada. ¿Sí? La pregunta 16 nos dice, lea el fragmento y responda marcando el literal que corresponde. ¿Sí? El imperio bizantino se formó tras división del imperio romano en dos partes, la occidental y la oriental, mientras que el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, el Imperio Romano de Oriente logró sobrevivir durante varios siglos, ¿sí? Entonces, la pregunta nos dice, mis chicos, ¿sí? ¿Cuál fue la capital del Imperio Bizantino? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A, Roma; B, Constantinopla; C, Atenas; D, Jerusalén. ¿Cuál creen, mis chicos? Constantinopla. Constantinopla, ya vamos a ver, mis chicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque el Constantinopla
a- actual, Estambul, mis chicos, fue la capital del Imperio Bizantino y uno de los centros más importantes del mundo medieval en cultura, comercio y religión. ¿Sí? Entonces ha sido Constantinopla. Sigamos. En la pregunta 17 nos dice, lea el fragmento y responda marcando el literal que corresponda. El emperador Justiciano fue una de las figuras más importantes del Imperio Bizantino. Durante su reinado llevó a cabo las reformas políticas, militares y legales que dejaron una huella duradera, ¿sí? ¿Cuál fue la obra más legal, más importante creada bajo el mandato de Justiciano? A. Código de Hammurabi. B. La Constitución bizantina. C. Código de Justiciano. Y D. Los Edictos de Milán. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál creen? La C. Sí, muy bien, código de justicia, ¿sí? Entonces es la C, código de justicia. La pregunta 18, mis chicos. ¿Ya? La religión desempeñó un papel central en el Imperio Bizantino, pero también generó conflictos internos, externos, especialmente con la Iglesia católica, ¿sí? Occidental sería, ¿cuál fue el evento religioso que marcó la ruptura definitiva entre las iglesias católicas y la Iglesia ortodoxa? A, la Reforma Protestante. B, las cruzadas de los niños. C, el cisma de Oriente y el concilio de Nicea. ¿Sí? Entonces, eso, mis chicos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? Es el cisma de Oriente. ¿Sí? Vamos a ir rápido por lo que ya se nos acaba la hora ya. La pregunta 19. Lea el fragmento y responda marcando el literal que corresponda. En el Imperio Bizantino resistió numerosas invasiones a lo largo de los siglos. Sin embargo, finalmente cayó tras un asedio prolongado. ¿Quién conquistó Constantinopla y puso fin al Imperio Bizantino en 1453? Fue los visigodos, B, Imperio Ruso, los otomanos o los cruzados. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? Los otomanos. Otomano. Muy bien, los otomanos, ¿sí? La pregunta 20, ¿sí? El arte y la arquitectura bizantina se caracterizó por su influencia religiosa, su riqueza decorativa y su extensivo de mosaicos. A, el Coliseo. B, perdón, ¿cuál es uno de los monumentos arquitectónicos más representativos del arte bizantino? A, el Coliseo. B, la Mezquita Azul. C, la Catedral del Notre Dame y de la Iglesia de la Santa Sofía. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta de la 20? La iglesia de Santa Sofía. Muy bien, la Iglesia de Santa Sofía es la D. La pregunta 21, mis chicos. Una de las características claves del Imperio Bizantino fue su capacidad para mezclar elementos romanos, griegos y cristianos. ¿Qué lengua predominó en el Imperio Bizantino, especialmente en su etapa final? A, latín. B, árabe. C, griego. D, hebreo. ¿Cuál creen, mis chicos? Es griego, mis chicos, ¿sí? Es griego, la C. ¿Ya? La pregunta 22, mis chicos, dice, ordena cronológicamente los hechos y subraya el literal que corresponda. ¿Sí? Ordena cronológicamente los siguientes eventos relacionados con el origen del Islam. ¿Sí? Entonces, la respuesta es D, B, A, C. Es la última, ¿sí?
¿Por qué? Porque Mahoma nació en la Meca, recibió las primeras revelaciones del Corán, ¿sí? Recordemos que era solo unas recitaciones nomás, ¿sí? Sigamos, 23. Ordena cronológicamente, ¿sí? Las siguientes prácticas de los 5 pilares del Islam según el tipo de acción. Profecía, dar limosna a los necesitados. ¿Cuál sería la respuesta correcta, mis chicos? Sería A, C, B y D. Es la primera, ¿sí? La pregunta 4, ¿sí? Ordene las siguientes ciudades según importancia religiosa para los musulmanes. Medina, Jerusalén, La Meca, Estambul, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta correcta? C, A, B, D. Es la primera, ¿sí? Y la pregunta 25 es, ordena las siguientes acciones de musulmán durante el Hajj, peregrinación a la Meca, ¿sí? La respuesta correcta es D. A ver, es, em, es B, C, D, A, ¿sí? Entonces es la primera. Voy a tratar de ponerles, mis chicos, así las preguntas. Entonces usted tiene que estudiar y marcar, ¿sí? ¿Hasta aquí está entendido, mis chicos? ¿Mis chicas? ¿Sí está entendido?